Diálogo. Presidente Nicolás Maduro pidió a los medios de comunicación social prestar especial interés a la paz, la reconciliación y la defensa de Venezuela en el exterior. Planteamiento. Ministro Jorge Rodríguez anunció rehabilitaciones pendientes de radio y televisión y la construcción de planta de papel periódico. Rechazo. Delcy Rodríguez responsabilizó a Luis Almagro de situaciones críticas vividas en el hemisferio. Aprobado en plenaria, Asamblea Nacional investigará denuncias sobre presunto plan en contra del diputado Tomás Guanipa. Informe. Grupo de expertos designados por el secretario general de la OEA concluyó que en Venezuela se han cometido delitos de lesa humanidad. Estrechan vínculos. Rectora García Arocha y embajador de Francia en Venezuela firmaron convenio de cooperación universitaria y científica. Defensa de la soberanía. Constituyente Francisco Torrealba afirmó que buscarán alianzas con países que no tengan conflictos con Venezuela. Privado de libertad. Dictada medida de aseguramiento a exgerente de campaña del presidente Santos por vínculos con Odebrecht. Tristeza. Conmovedor mensaje en Instagram de Giordano para despedir a su hermano Evio Di Marzo. Arena me convertiré y de mí te llenarás hasta el tope, nena. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. 6:31, bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días y bienvenidos. Como todos los días, Gregorio Rojas y esta servidora Lirio Pérez estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así saber cómo amanece Venezuela. Hoy iniciamos en el litoral central, en el estado Vargas. Allá la gobernación inició un plan de bacheo y asfaltado con la colocación de 50 toneladas de asfalto en la comunidad de El Rincón, en la parroquia Maiquetía. Orlefran Amaya nos informa. Orlefran, buenos días. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el estado Vargas, donde la gobernación de la entidad dio inicio a un plan de asfaltado y bacheo con la colocación de más de 50 toneladas de asfalto en la comunidad El Rincón de la parroquia Maiquetía. La información la suministró Royber Sojo, presidente del CLE, quien agregó que estarán realizando este plan en los sectores priorizados para mejorar la vialidad debido a los hundimientos que presentan las vías. Esto por el bote de agua, y también destacó que estarán trabajando con Hidrocapital. Asimismo, Sojo informó que estarán realizando los trabajos de demarcación y pidió a la población solicitar el bacheo para sus comunidades en las diferentes jefaturas civiles de la entidad. En alianza con Vargas es Noticia, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Buenos días. La alcaldía del municipio de Maracaibo inició en el sector Curva de Molina, al oeste de la ciudad, un plan de fiscalización e inspección a los comercios para evitar el sobreprecio y la especulación en los artículos de la canasta básica y otros rubros. El alcalde Willy Casanova destacó que es ilegal el cobro de porcentajes por el uso de puntos de ventas y otras formas de pago. Además, señaló que 35 funcionarios del INCUMA fiscalizarán el transporte público para que se respeten las tarifas actuales establecidas para rutas cortas de 2.500 bolívares y 3.000 para las largas. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Gracias a una inversión de 400 millones de bolívares, la alcaldía de Los Alias logró reactivar la piscina del complejo deportivo, recreativo y cultural, tras permanecer varias semanas en mantenimiento. El espacio fue abierto esta semana para el uso de atletas tanto sanantoñeros como del resto de la región altomirandina. El alcalde de la jurisdicción, José Fernández, explicó que tras reparar las bombas, dañadas por las constantes fallas de energía eléctrica en la zona, debieron esperar algunos días adicionales, mientras era debidamente tratada el agua. Unas 700 personas están inscritas para el uso de la piscina, la única activa en la región. Desde Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Desde la ciudad de Cumaná nos encontramos con información de interés para la comunidad en general, y es que de acuerdo a lo informado por el director del mercado municipal, Francisco Marcano, se estarán tomando acciones sobre aquellas personas que vendan los alimentos con sobreprecio de acuerdo a la forma de pago. No acepten los billetes del cono monetario anterior,
y tengan los locales cerrados, utilizándolos como depósito y no para el fin que fueron destinados. Quienes hacen vida en este centro expendedor de alimentos del municipio Sucre exigen mejoras en las políticas gerenciales que perduren en el tiempo para poder ofrecer un mejor servicio. Soy Joan Natalie Ceballos, desde el estado Sucre, para Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Les informamos que en cumplimiento del plan antibachaqueo contra la especulación y la usura aplicado por la alcaldía de Iribarren, la Policía Municipal decomisó 221 paquetes de pañales y 20 de toallas húmedas durante un operativo realizado en el centro de la ciudad, específicamente en un local comercial ubicado en la calle 29 con carrera 21 y 22. El director del cuerpo policial, Orlando Gómez, indicó que este procedimiento resultó detenido un ciudadano por no poseer las permisologías para la venta de estos productos. Este hombre se encuentra puesto a la orden del Ministerio Público por delitos económicos. En ese sentido, 40 funcionarios se encuentran desplegados diariamente para evitar la reventa de productos de primera necesidad. Cabe destacar que a través de este plan se ha decomisado 22.820 kilos de alimentos. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Génesis, gracias. Ahora seguimos hacia el estado Guárico. Ahí la población de Calabozo denuncia la falta de agua desde hace varios meses. Eliezer Hernández nos informa. Buenos días, Eliezer. Hola, buenos días. Amanecemos en la comunidad Misión Arriba, en el municipio Sebastián Francisco de Miranda y concretamente en la población de Calabozo del estado Guárico, donde sus habitantes aseguran que desde hace varios meses no cuentan con el servicio de agua por tuberías. Indicaron que deben pagar hasta 100.000 bolívares por una cisterna. Además, señalaron que también presentan graves problemáticas en cuanto al alumbrado público, pues la inseguridad se ha incrementado debido a esta situación. Señalaron adicionalmente que hasta 3 veces al día se registra el corte del suministro de energía eléctrica. Finalmente hicieron un llamado a las autoridades para atender la problemática del transporte público, pues aseguran que no cuentan con las unidades suficientes para atender la demanda. Desde Calabozo, estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Buenos días. Acá en el estado Carabobo, estudiantes de la UC denunciaron la situación que están viviendo en cuanto a la inseguridad y a la falta del transporte público. Informaron que de más de 60 rutas con que contaba esta universidad, actualmente solo están operativos 6 autobuses. Del mismo modo, informaron que a diario se registra un promedio de 5 robos a estudiantes mientras caminan en las inmediaciones de las distintas facultades que están en el Arco de Bárbula. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Buenos días. En Cojedes, más de 80 privados de libertad detenidos en la subdelegación San Carlos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se declararon en huelga de hambre para exigir a los organismos competentes su traslado al centro penitenciario de Tocuyito en el estado Carabobo. Familiares de los reclusos señalaron que en el organismo policial solo cuentan con 2 calabozos, lo que ha generado condición de hacinamiento. Además, denunciaron que sus parientes están expuestos a enfermedades como hepatitis y amibiasis debido a las condiciones infrahumanas en que se encuentran. Pidieron al circuito judicial y al Ministerio de Servicios Penitenciarios atender esta situación y agilizar las causas, ya que muchos de los privados presentan retardo en sus procesos. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusuán, Noticiero Venevisión. Gracias, Gregory. Finalizamos nuestro recorrido informativo en Delta Amacuro, donde la ONA lleva a cabo una jornada informativa. Ángel Marcano con los detalles. Ángel, buenos días. Buenos días. En esta entidad, la ONA realiza actividades en conmemoración de la Semana Mundial Sin Tabaco. Haciendo énfasis en los daños que causa el consumo de tabaco en la salud cardíaca, la ONA del Tamacuro programó una jornada informativa que se llevará a cabo a través de rueda de prensa, distribución de trípticos, cineforo, charlas en instituciones públicas y centros educativos, activación de núcleos deportivos en las parroquias del municipio de Tucupita, entre otras actividades. Esta jornada culminará el 1 de junio. Desde Tucupita TV, en la cámara, Yolenma Martínez, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado Monagas informándoles que en la ciudad de Maturín se celebrará el primer evento macroculinario de la gastronomía 2018. Con la participación de chefs nacionales, Monagas se convertirá en la capital gastronómica de Venezuela, donde se contará con un evento de calidad y categoría. Asimismo, se podrá interactuar un excelente espectáculo de cocina y cata por parte de profesionales en el mundo de la gastronomía. Es importante destacar que esto forma parte de las tradiciones gastronómicas de cada región del país, actividad que se realiza
realizará el 1, 2 y 3 de junio en la capital monaguense, Salón Casablanca, a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Gracias, Alexis. Continuamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió a todos los sectores del país y a los representantes de los medios de comunicación social prestar especial interés a la paz, la reconciliación y el encuentro. Liz Flores nos informa. El primer mandatario nacional encabezó un encuentro con los directivos de los medios de comunicación en el Palacio de Miraflores. Allí planteó un compromiso nacional para fortalecer el diálogo y la paz como un derecho social para el pueblo. Los medios de comunicación juegan un papel vital para todo el proceso de la dinámica del diálogo. Yo he venido planteando, como ustedes han recogido muy bien, un diálogo permanente de toda la sociedad, de todos los sectores, políticos, culturales, económicos, comunicacionales, de todo un país, de todo un pueblo. En el tema de la negación definitiva y absoluta de cualquier vía no constitucional o de cualquier tipo de violencia para hacer política en el país. Es un punto que yo lo coloco allí. Según el presidente Maduro, la paz es un requisito único para el desarrollo y para dar respuesta a los problemas del país. Hay un conjunto de temas que me explicaba también el ministro Jorge Rodríguez, que como siempre están pendientes en la dinámica con las televisoras, las radios, con la prensa escrita, y siempre más allá de las limitaciones financieras que tenemos producto de las sanciones, mucho más allá, siempre estoy en la disposición de atender, de resolver de la mejor manera. El presidente Maduro escuchó los planteamientos de los representantes de los medios. Todos tenemos que estar de acuerdo con la paz y indudablemente que tenemos por delante un tema económico que creo que hay que acometer y creo que todos estamos esperando unas anunciadas medidas que el presidente va a decir. Cada quien entienda que tiene un compromiso individual de trabajar por el país. Creo que a veces la viveza, hay un problema cultural desde hace muchas décadas atrás que debemos superar todos los venezolanos. Muchas veces se quejan, pero nadie propone o nadie hace algo para que las cosas cambien. Empezar a generar líneas de acción, líneas de trabajo conjunto para que entre todos verdaderamente hagamos un compromiso por Venezuela, que no es un compromiso ni por usted ni por su gobierno, sino un compromiso por el país. La gente de Venezuela lo merece, la gente de Venezuela lo necesita. Las concesiones de radio que están pendientes solo de la firma van a traer mayores inversiones en el sector, ya que darán estabilidad jurídica para proteger más de 4.000 fuentes de empleo de periodistas, de operadores, de locutores, de productores nacionales independientes. Y eso puede hacerse muy rápido, eso puede hacerse ya. El jefe del Estado recomendó retomar la producción televisiva. Yo me acuerdo cuando Winston estaba en la guerra de los sexos. Ahora él va a hacer un nuevo programa que se llama La Guerra de los Sesos, que es distinto, de los sesos. Ese era un programa que vendía Venevisión en toda América Latina. Y uno cuando viajaba a cualquier país, yo era diputado, la gente le hacía referencia era a los juegos de la guerra de los sexos y todas esas cosas. Producción televisiva. Retomemos con fuerza, cuenten con modesto esfuerzo que uno pueda hacer. Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación y Cultura, también participó en el diálogo con los directivos de los medios. Sé que se presentan dificultades. Temprano conversé con usted acerca de esas necesidades que han planteado en varias oportunidades los distintos representantes de los medios de comunicación públicos y privados, y usted de inmediato tuvo respuesta a situaciones como la habilitación de las emisoras de radio y televisión que usted comisionó a nuestro ministro del despacho y presidente de Conatel, Jorge Márquez, y a mi persona para que de manera perentoria se resuelvan todos estos asuntos de habilitación. Buena noticia para Globovisión, para Venevisión, para emisoras de radio que también están en esa situación.
El jefe del Estado planteó la creación de una planta de producción de papel en el país para garantizar la materia prima para elaborar los periódicos. Destacó Nicolás Maduro, primer mandatario nacional, que Venezuela necesita superar y pasar la página de la violencia para recorrer y reafirmar el camino de la paz, la constitución, el crecimiento y el desarrollo económico. Desde el Palacio de Gobierno, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Un informe realizado por un grupo de expertos designado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, concluyó que el gobierno de Venezuela ha cometido delitos de lesa humanidad, por lo cual existe una base legal para denunciarlo ante la Corte Penal Internacional. En una rueda de prensa desde la sede de la OEA en Washington, Almagro, junto con el panel de expertos, presentó el documento con más de 400 hojas, donde afirman que existen fundamentos suficientes para determinar que en Venezuela se ejecutaron crímenes de lesa humanidad. Crímenes como los que se describen en los testimonios del presente documento son suficientes para apelar a una conciencia universal, dado que se describe con claridad la imposibilidad de que los mismos tengan justicia en su propio país. Definitivamente no ha habido investigaciones, no ha habido verdad y no ha habido justicia en Venezuela. El Estado tiene la obligación de usar los medios a su disposición para llevar adelante investigaciones serias de las violaciones cometidas en su jurisdicción, de identificar a los responsables y de reparar a las víctimas. Esto no ha ocurrido en Venezuela, ha ocurrido todo lo contrario. El escrito recoge denuncias de 8.000 homicidios, 12.000 personas detenidas, 289 alegaciones de tortura y 192 casos de violencia sexual. Además, se plasma que el gobierno venezolano ejerce control social a sus ciudadanos y de persecución política. La secretaria general del movimiento Somos Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que bajo la gestión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, se han registrado las situaciones más críticas que ha vivido el hemisferio. En rueda de prensa, Rodríguez manifestó que Almagro se ha excedido desde todo punto de vista, por lo que volvió a respaldar la decisión del presidente Nicolás Maduro de retirar al país de ese organismo internacional. Sigue diciéndole a la Organización de Estados Americanos, te derrotamos. Tuviste que irte por los rincones con un grupo que no es ni siquiera mayoritario en esta organización, porque no tiene la mayoría en la Organización de Estados Americanos. Y nosotros lo único que pedimos es respeto para Venezuela, respeto a las leyes internacionales y respeto a nuestra soberanía. El pueblo habló muy claro el 20 de mayo y el pueblo dijo soberanía. La presidenta de la Asamblea Constituyente resaltó la disposición de Somos Venezuela a participar en una nueva etapa del diálogo que promueve el actual mandatario nacional. No ha habido un presidente que haya llamado más al diálogo que el presidente Nicolás Maduro. Sabemos de su empeño, de su esfuerzo, determinación y voluntad por el diálogo, no solamente el diálogo político, sino el más amplio diálogo con todos los sectores en el país, como ya vemos que lo está haciendo el presidente en estos momentos. El diálogo con los sectores económicos, con los sectores sociales, el más amplio diálogo para Venezuela. Ese es el camino. No hay otro camino sino el entendimiento desde la diversidad y a través del respeto mutuo. Rodríguez destacó que Somos Venezuela aportó 6% de los votos al presidente Maduro el pasado 20 de mayo. Asimismo, anunció nuevas acciones y proyectos para respaldar y consolidar las 6 líneas estratégicas impulsadas por el mandatario en el país. La Asamblea Nacional investigará las denuncias sobre un presunto plan en contra del diputado y secretario general de Primera Justicia, Tomás Guanipa. Manuel Covela nos ofrece los detalles. La plenaria aprobó la conformación de una comisión especial que adelantará las averiguaciones del caso y acudirá a instancias nacionales e internacionales. Los parlamentarios cuestionaron que las instituciones del Estado competentes no se hayan pronunciado ni emprendido ningún tipo de acción. Estamos recibiendo la asesoría para que podamos tener una denuncia que permita que se haga una investigación de este tipo, porque repito, no es el tema de un mío particular, es el de cualquier parlamentario, sobre todo de cualquier venezolano que piense distinto. Pero ahí hay unas instituciones que tienen la obligación de abrir las investigaciones que legalmente corresponden. Eso lo ordena, colegas, el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal. El Poder Legislativo prestará también asistencia al diputado Guanipa en la solicitud de medidas cautelares de protección e instó al gobierno colombiano a brindar resguardo al testigo del supuesto plan, dado que se encuentra en el vecino país.
En otro de los puntos del orden del día, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en el que exige la liberación inmediata de los llamados presos políticos, tanto civiles como militares. El texto plantea además que más de un centenar de oficiales han sido detenidos durante este año, según información de ONGs de derechos humanos. Plantearon abrir una investigación sobre las condiciones de los reclusos en los penales militares. Aquellos familiares que hablan de más de 100 días sin tener contacto con su familiar, de aquellos que dicen que no tienen acceso a la defensa, investigar qué ocurre dentro del DIGESIN ante las supuestas violaciones de los derechos humanos. Por último, el Parlamento también declaró nulo el decreto que otorga poderes plenipotenciarios al presidente de PDVSA por considerarlo inconstitucional. Manuel Covela, Noticiero Venevisión. 6:49, primera pausa. Ya regresamos con más información, quédese ahí. Seis y 53 minutos de la mañana. Continuamos. El presidente de la Asociación Bancaria, Aristides Maza Tirado, propuso al presidente Nicolás Maduro posponer la fecha para la entrada en vigencia de la reconversión monetaria. El presidente de la Asociación Bancaria hizo estas aseveraciones durante una reunión con el presidente de la República en el Palacio de Miraflores, donde aseguró que la banca privada lleva una preparación de casi 90% y expresó que es una medida conveniente para todos los sectores económicos del país. Esto no da una textura, una composición. Pese al nivel de logros que se han obtenido, persisten riesgos muy grandes, señor presidente, de que podamos realizar la reconversión monetaria en la fecha indicada por su decreto. Porque a pesar de que estamos casi listos en un 100% de todas las actividades tecnológicas, logísticas, no hemos podido hacer al día de hoy unas pruebas integrales. En la reconversión pasada de hace 10 años se hicieron cuatro simulacros o 4 eventos de tal manera que pudiésemos ver que eso iba a funcionar correctamente en el día D de la reconversión monetaria. Razón por la cual y muy responsablemente le estamos solicitando, señor presidente, de que la reconversión monetaria se prorrogue por lo menos 90 días. Entre tanto, el presidente Maduro compartió el planteamiento de los representantes del sector bancario venezolano, a la vez que se manifestó estar de acuerdo con extender el plazo para la aplicación de la reconversión monetaria. Y quisiera ver muy pronto esa reconversión monetaria. Propongo 60 días, pero evalúen todo el aspecto técnico que propone la banca de los simulacros y del cierre perfecto. Buena idea, el cierre perfecto y el inicio perfecto. Yo creo que en 24 horas podríamos tener una recomendación en firme, sólida, para anunciarla mañana, ya con decreto nuevo firmado y con pautas claras para toda la sociedad que está muy pendiente de este tema. El presidente de la República exhortó a su equipo económico llegar a acuerdos con la Asociación Bancaria para realizar tanto los simulacros como los preparativos para llevar a cabo la reconversión monetaria con efectividad en todo el país. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, aseguró a su salida de un encuentro entre el presidente de la República, Nicolás Maduro, y representantes del partido COPEI, que solo por la vía de la conversación se fortalecerá la democracia. Rafael Aníbal Camacho estuvo en el Palacio de Miraflores y nos tiene los detalles. El titular de la cartera de comunicación informó que esta reunión que se llevó a cabo entre el presidente de la República y los representantes del Partido Social Cristiano COPEI se realizó porque fue la organización política que obtuvo una mayor cantidad de votos en el proceso electoral del 20 de mayo. Y allí se intercambiaron planteamientos desde el punto de vista de la oposición venezolana, desde el punto de vista de la revolución bolivariana, del gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero no tenemos ninguna duda de que es por la vía del diálogo, por la vía de la conversación, por la vía del intercambio de opiniones, intercambio de ideas, la vía en la cual iremos fortaleciendo cada vez más la democracia venezolana. Pedro Pablo Fernández resaltó que COPEI no participó en las jornadas de diálogo llevadas a cabo en República Dominicana porque a juicio de esa organización política no se tradujeron en resultados concretos para la sociedad venezolana, razón por la cual abogaron por la libertad de todos los llamados presos políticos.
El presidente nos sugirió que trajéramos una lista de presos políticos que solicitábamos su liberación. Nosotros queremos anunciar que trajimos nuestra lista. La lista son todos los presos políticos, desde Leopoldo López, pasando por Iván Simonovic, los policías de la Policía Metropolitana, todos los presos políticos nosotros los queremos en libertad. Queremos decir que esto es un paso importante que puede dar el gobierno para darle sentido al diálogo. El dirigente copeyano expresó también que esa organización tiene una agenda económica y social que están en disposición de discutirla con el primer mandatario nacional para la solución de los problemas por los que atraviesa el país. En definitiva, el representante del Partido Social Cristiano Copey, Pedro Pablo Fernández, concluyó que solamente con la liberación de todos los presos políticos llegaría la paz al país. Entre tanto, el ministro de Comunicación e Información reiteró que estos encuentros forman parte del diálogo convocado por el presidente de la República en aras de un entendimiento nacional. Desde el Palacio de Miraflores, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Hacemos una nueva pausa. 6:58, ya regresamos con más. Siete y 1 minutos de la mañana. El presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Torrealba, rechazó que la Unión Europea y Estados Unidos desconozcan la reelección del presidente Nicolás Maduro y además anuncien nuevas sanciones económicas. Torrealba sostuvo que el Ejecutivo buscará alianzas con países que no tengan conflictos políticos ni económicos con Venezuela para cumplir con las necesidades de los ciudadanos. Las medidas que se han impuesto son de carácter inhumano, son de carácter inmoral también, y más temprano que tarde los que defendemos la soberanía y la dignidad de este pueblo tendremos que alcanzar la victoria. No estamos solos en el mundo, no importa que Estados Unidos quiera ponernos a pasar hambre y que nos niegue el acceso a las medicinas o nos bloquee nuestras finanzas. Nosotros vamos a salir adelante porque tenemos dignidad. Por su parte, el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ugbel Roa, pidió a los trabajadores orientar al Estado para reactivar la producción nacional. No se puede abordar la ruptura del modelo rentista si no lo trabajamos de forma transversal. Si bien es cierto, los trabajadores tienen un papel fundamental, es necesario que todas las políticas públicas se engloben de forma transversal junto a los trabajadores para poder ir precisando qué es lo que podemos hacer acá, qué es lo que podemos consumir acá y qué es lo que estamos llamados a hacer y desarrollar en el país. Las declaraciones fueron ofrecidas durante la instalación de un congreso con trabajadores públicos de diversas instituciones que aportarán estrategias que permitan conocer las debilidades y fortalezas de la economía nacional. Más de 40.000 toneladas de asfalto serán empleadas para rehabilitar la vialidad en el estado Sucre. Nuestra compañera Joan Natalie Ceballos tiene el reporte. Más de 2.500 toneladas en este tramo. En la carretera troncal 9 que comunica la ciudad de Cariaco estamos colocando otros 5.000 toneladas de asfalto y en la ciudad de Carúpano estamos colocando más de 8.000 toneladas. En esta primera fase que luego se traslada a los demás municipios. Rojas hizo énfasis en que se encuentran activos 3 frentes de trabajo de manera simultánea, rehabilitando y modernizando la vialidad del estado Sucre, para lo que se invirtieron más de 150.000 millones de bolívares fuertes. Posteriormente al asfaltado viene la fase de demarcación, señalización vial y seguridad vial. Esto forma parte pues del Sucre Potencia que nosotros estamos construyendo con base al trabajo, a la recuperación de la infraestructura, de avenidas, de autopistas. Estas declaraciones las emitió durante la supervisión de las labores de asfaltado del sector El Peñón de Cumaná, en el marco de la segunda fase de la fiesta del asfalto. También señaló que durante este mes de mayo más de 4.000 cuadrilleros estuvieron realizando el desmalezamiento de la troncal 9 para continuar con las labores de asfaltado. Desde el estado Sucre, Joan Natalie Ceballos, Noticiero Venevisión. La Embajada de Francia, en conjunto con 11 universidades venezolanas y francesas, firmaron el convenio de cooperación universitaria y científica de la red Marcel Roche. Esto con el objetivo de consolidar los vínculos bilaterales en el campo educativo. Por su parte, el diplomático francés Romain Nadal resaltó las capacidades académicas y de los estudiantes y docentes universitarios de Venezuela. He podido constatar la excelencia de los estudiantes venezolanos, su apertura al mundo, su dominio de los idiomas extranjeros, la excelencia de los docentes venezolanos, su voluntad de acercarse a los demás países y en particular a Francia.
Todo esto nos obliga a nosotros como franceses y a nosotros como universitarios, lo digo ante los responsables de universidades francesas. Cuenten con nosotros para estrechar lazos universitarios. Asimismo, la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, calificó la red Marcel Roche como una formidable iniciativa, la cual, según indicó, permitirá fortalecer fructíferos intercambios educativos franco-venezolanos. Con todo gusto, las universidades venezolanas participantes en la red Marcel Roche abren sus puertas y tienden sus manos para enriquecer y garantizar un sinfín de productos científicos, así como la sólida formación que ambos grupos de investigación podrán alcanzar tanto en los laboratorios franceses como en los venezolanos. García Arocha aseguró que el convenio contribuirá a superar las dificultades que a su juicio presentan las universidades venezolanas. En Colombia, el juez número 45 de Control de Garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento a Roberto Prieto, quien fuera gerente de campaña en el 2014 del presidente de la República, Juan Manuel Santos, por su presunta participación en el caso Odebrecht. Prieto fue imputado por 4 cargos de sobornos pagados por la multinacional brasileña. El magistrado aseguró que fue necesario disponer de esta medida contra el exgerente para salvaguardar el proceso en su contra. La defensa manifestó que Pietro debía ser trasladado a una unidad militar, pero el juez del caso consideró que ser llevado a un centro carcelario, ya que puede poner en peligro la investigación. De inmediato revisamos lo que pasa en el mundo y comenzamos en Nicaragua. La ONG Amnistía Internacional acusa al gobierno de Daniel Ortega de mantener una represión letal que, contando el día 42 de protestas antigubernamentales, registra 83 muertos. La organización humanitaria denunció el uso excesivo de la fuerza de parte de los grupos policiales y antimotines, obstaculización de la investigación y denegación médica en los hospitales. El organismo recomendó al presidente nicaragüense respetar el derecho a la libertad de expresión y manifestación pública y pacífica, asegurar la abstención de la policía a realizar actos de hostigamiento contra los manifestantes. Solicitó al Ministerio Público realizar una investigación imparcial de los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales. En Tamaulipas, México, fue asesinado a golpes el periodista Héctor González. Su cuerpo fue hallado en Ciudad Victoria. Hasta ahora se desconoce el instrumento con el que fue ocasionada la agresión. Autoridades mantienen las investigaciones para ubicar a los responsables del homicidio. En Colombia, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, firmó a Estados Unidos la extradición de Pedro del Rincón, quien es solicitado por delito de narcotráfico. Del Rincón fue acusado por la construcción de laboratorios de cocaína en Boyacá, Colombia, y de tráfico de narcóticos preparados a diferentes países para importarlos hacia Estados Unidos. En Antioquia, también en Colombia, las autoridades detuvieron a 13 miembros del Clan del Golfo, la principal red de narcotráfico del vecino país. El Ministerio de Defensa anunció que 8 de los detenidos eran solicitados por homicidio y 5 por tráfico de drogas, armas y porte ilegal de las mismas. La Unión Europea condenó los ataques desde Gaza hacia Israel y solicitó la suspensión inmediata del lanzamiento de cohetes y morteros de parte de los militantes palestinos. El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior emitió un comunicado donde afirmó que los israelíes y palestinos merecen vivir en paz, seguros y dignos, por lo que debe romperse el ciclo de violencia con un proceso político. Amigos, tiempo de hacer una nueva pausa. En breve regresamos con más información para compartir con ustedes. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Nuestra invitada el día de hoy es Trinette Durán de Branger. Ella es médico cirujano y además prefiere que todo el mundo la conozca como la agraciada por el milagro de la Madre Carmen. ¿Es así? Sí, claro. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a comenzar haciendo quizá un poquito de historia. ¿Cómo fue el accidente que le ocurrió? ¿Qué ocurrió ese día cuando usted en plena función comenzó este camino del que luego vamos a hablar más adelante? Bueno, este camino comenzó en el 2003, en plena actividad diaria. El Hospital Pérez Carreño es el hospital donde yo laboré casi 27 años, ¿no? Porque ahora estoy jubilada de mi hospital.
profesora de posgrado en el servicio de cirugía 3 del Hospital Pérez Carreño. El Hospital Pérez Carreño es un hospital de cirugías continuas, las 24 horas del día, los 365 días al año. Es el hospital que más opera de todo el país. Cada servicio tiene sus días quirúrgicos. A mí me correspondía, y los cirujanos nos vamos rotando. En mi servicio yo era la única dama, cirujano, ¿no? Me correspondía operar 2 pacientes y bueno, yo me dirigí con mis alumnos a esa intervención de un paciente que tenía un tumor de colon y el otro era cerrar una colostomía. Aquel día, cuando yo entré a quirófano, le digo a la instrumentista, señorita, la camilla la rocé y ya está el paciente, ¿no? Mi costumbre toda la vida es hablar mucho con los pacientes, ¿no? Y tranquilizarlos y bueno, y hablarles de Dios, toda la vida. Hablarles de Dios, tranquilo, todo va a salir bien, usted está en las mejores manos. Y eso le da se gana uno el 80% de la sanación del paciente. Y toco la camilla y la camilla me pega corriente, ¿no? Medio la rozo y yo le digo, la camilla pega corriente. Doctora, usted está muy sensible, la camilla no puede pegar corriente. Sí me pegó, y me pegó corriente. Ellos quedaron tan tranquilos, el paciente está sobre una colchoneta muy gruesa, de plástico, pues el paciente estaba perfecto, ¿no? Yo me fui a lavar, mis ayudantes también, y cuando regresamos, cuando tomé el bisturí, fui a abrir el paciente, el bisturí eléctrico, me fui hacia atrás. Fue una descarga eléctrica muy fuerte, que me estremeció realmente. La anestesiólogo le estaba haciendo una vía central al paciente y ella se quemó 2 dedos. Pasa eso, inmediatamente me atendieron los colegas. ¿Ves que sí pegaba corriente? La camilla, se traslada el paciente a otro quirófano, se desconectaron todas las máquinas, entubado un paciente, pasarlo a otro quirófano y yo fui atendida por mis colegas, una descarga eléctrica, una fulguración eléctrica en los nervios. Uno tiene 3 nervios principales en el brazo, pues esos nervios fueron afectados, el nervio mediano, cubital y radial, y era terrible, yo me asusté muchísimo, ¿no? Bueno, pasa eso, me fui al otro quirófano y operamos los pacientes. Perfecto, operé mi paciente divinamente bien, el otro, y perfecto, yo me sentía perfecta. Pero en la noche cuando llegué a mi casa comenzó un dolor en mi brazo derecho, todo el brazo me dolía muchísimo. Comencé a tomar analgésicos, al día siguiente volví a quirófano, al día siguiente volví a la consulta y fui a atender a punta de analgésico. Pero ya no podía más. Yo empecé a recorrer todos los servicios del hospital, fui al servicio de neurocirugía, fui a traumatología, fui a cirugía de la mano. Y de ahí comenzó mi calvario, tuve que pedir un reposo y comencé a ir a todos los especialistas en esa afección en Caracas, ¿no? Yo recorrí todas las clínicas de Caracas, me vieron más de 20 médicos. Yo estaba muy molesta porque decía, no puede ser que yo trabaje en un servicio de cirugía donde vemos tantos cirujanos, 18 cirujanos en mi servicio, o sea, entre estudiantes y colegas. No puede ser posible que a mí nadie me quite este dolor. Yo estaba como molesta, no me hacen caso. Yo iba a todos los especialistas, me duele, me pusieron una férula. Pasé 2 meses, para resumirte, pasé 2 meses de médico en médico, me hicieron todos los tipos de exámenes, inclusive viajé a Valencia, que estaba el presidente de la Sociedad Venezolana, doctor Fieschi Núñez, de miembro superior de cirugía de la mano, y él me vio, y me vieron en Maracay, yo recorrí todos los sitios que podía recorrer para que me aliviaran el dolor, en vista de que no mejoraba. Como 15 días antes de ocurrirme el maravilloso milagro, yo decidí no tomar más medicamentos, porque yo estuve un tiempo en la unidad de trasplante de riñón y viví muy de cerca el sufrimiento de los pacientes con insuficiencia renal. Yo dije, no, yo no tomo más analgésicos, yo no tomo más medicamentos. Los médicos somos reacios a tomar medicamentos, ¿sabes? Uno receta a todo el mundo, pero uno es como reacio a tomar medicamentos. Y yo creo que no nos queda tiempo ni de enfermarnos, de verdad, de ver tantos pacientes. Y
llegó el día que me iban a operar, ya decidieron operarme, porque ya me habían hecho electromiografías, resonancias, tomografía, me había visto fisiatra, rehabilitación, y el día que me iban a operar, yo creo que fue la mano de Dios que me llevó al Colegio Belén. ¿Por qué? Porque acudir a la Madre Carmen como intercesora justo antes de operar. Pero es que realmente no fue a la Madre Carmen que yo fui en ese momento. Uno no va por un milagro. Y los médicos somos como pocos creyentes. Son hombres de ciencia. Y tengo que decirlo, sí, porque somos científicos. Entonces uno tiene, aunque yo soy bien espiritual toda mi vida le he orado a los pacientes. Yo no hubo en mi vida una vez que yo no tomara un bisturí y que yo decía, aunque fuera mentalmente, Señor, eres tú el que trabaja a través de mí. ¿Qué ocurrió ese día? Ese día yo me voy al Colegio Belén porque algo me llevaba que yo tenía que orarle a Papá Dios, al Santísimo, y en el colegio siempre está expuesto el Santísimo. Casi siempre lo tienen las hermanitas expuestas porque justamente ellas son las siervas de Jesús, adoradoras del Santísimo. Eso era la insistencia de Madre Carmen, de que el Santísimo Sacramento es adorado. Tanto es así que Venezuela hoy en día es el único país donde está consagrado el Santísimo Sacramento. Yo me fui al colegio con esa amiga, mi esposo me iba a encontrar en la clínica y llegué al colegio y prácticamente me acosté sobre el altar con mi brazo, pidiéndole a Papá Dios que me salvara. Yo pasé por la tumba de Madre Carmen que está en la entrada, le pedí, pero yo fui directamente al Santísimo a pedirle y una hermanita me dice, ay, no te escucha Papá Dios. Yo me quedé muy sorprendida porque ella lo que me quería decir era que Papá Dios me iba a escuchar donde estaba el Santísimo expuesto y me llevó a una capillita que hay dentro del colegio. Ahí yo fui a orarle al Santísimo, a pedirle a Madre Carmen que tanta gente le pedía a Madre Carmen que por favor intercediera. Me conseguí con una hermanita a la cual me dijeron que le pidiera a ella que me orara. Yo llevaba mi férula, mi cabestrillo, y ella comenzó a acariciarme el brazo con una dulzura increíble. Comenzó a sobarme el brazo y me decía, Madre Carmen va a interceder, te va a ayudar a curar. Me van a operar a las 2 de la tarde, le decía yo llorando, pero era tanta la ternura con lo que me hablaba la hermanita que yo cuando volteo a verla, ella me dice, tú eres la que pintaste el retrato de Madre Carmen, de la Madre Teresa de Calcuta. Yo estudié con el maestro Galeandro retrato, y yo hago retratos. Él decía que yo era muy buena alumna, que eran muy buenos los retratos, ¿no? Y yo le digo, sí, yo pinté a la Madre Teresa. La Madre Teresa de Calcuta, yo la había pintado y fue escogida para el día de su beatificación aquí. Estuvo en la catedral y estuvo en el Colegio Belén expuesto el día de la beatificación de la Madre Teresa y ella recordaba. A mí me impresionó porque era una hermanita que tenía como 88, 89, era muy viejita y muy flaquita y muy chiquita y como ella se acordaba de mi rostro para decirme que Madre Carmen, que yo había pintado el retrato. ¿Cómo ocurre el milagro? ¿En qué momento usted se da cuenta de que está pasando algo que no se puede explicar por la ciencia ni por el hombre? ¿Cómo ocurre? Ella me lleva a la habitación de Madre Carmen. Me trae una foto para que yo pinte a Madre Carmen y me lleva a la habitación donde Madre Carmen reposaba. Y en el cuarto de Madre Carmen había un retrato muy grande en la pared, sobre la camita, una camita individual, y me dice, cuando llegamos a la habitación no podíamos pasar. Era una energía estática, me dicen a mí los físicos, porque yo nunca he sabido explicar qué era un obstáculo como invisible que no nos dejaba pasar a la hermana y a mí. Ella se voltea y me ve, ella me llevaba del brazo. Nos salimos de la capilla a ese cuartito. Cuando llegamos a algo invisible no nos dejaba pasar, pasamos, y cuando ella levanta la mano sobre el retrato de Madre Carmen, dice, esta es Madre Carmen la que tienes que pintarme. Cuando ella dice, esta es Madre Carmen, del cuadro de Madre Carmen salió una luz inmensa que nos iluminó completamente. Es una luz casi que lo ciega a uno. Un calor enorme entró en mi cuerpo y comencé a sudar. Mi sensación era que todo se estaba separando, las paredes, el techo. Era tan grande la luz, tan grande, incandescente, fue demasiado emocionante que yo fui perdiendo las fuerzas y me caigo. Cuando me despierto, cuando ella grita, no pesas nada, no pesas nada, yo me despierto y estoy acostada en la camita y ella me tiene abrazada como cargada. Y no pesas nada, no pesas nada. Y eres mi hermana que Dios me asignó y no pesas nada. Y yo vuelvo en sí y le digo,
hermana, y yo no tengo dolor. A mí no se me había quitado el dolor ni un minuto durante 2 meses, ni un minuto se me había quitado el dolor. Podía mover su brazo, todo usar estaba la mano, perfecto. todo Yo tenía estaba tenía un cabestrillo y una férula, me iban a operar a las 2 de la tarde en una clínica aquí. Entonces me iban a abrir desde la palma de la mano hasta la axila. Yo tenía muchísimo miedo y tenía angustia de perder mi brazo, se me había atrofiado un poco y había perdido la fuerza completa del brazo. Y me dice... comenzamos a llorar y no entendíamos. Esa es una alegría tan indescriptible que hay que vivirla. Hoy que la vemos... ¿Cómo yo concienticé que era un milagro? 3 días después, yo pasé 3 días como, me fui para mi casa, mi esposo llegó como flotando, estaba como en levitación. Y 3 días después llegamos al colegio. Y en la misa el sacerdote dice... ¿Cómo no iba a ayudar Madre Carmen? A la doctora, que es un médico de hospital, dedicada toda la vida nada más a un hospital, formando cirujanos en este país. Y Madre Carmen le faltaba un brazo. Nació sin su brazo izquierdo. Ella nació sin su brazo, pero nosotros no sabíamos, ni mi familia, estaba mi esposo, mis hijos, unas primas, familiares en la iglesia dándole gracias. Era la misa del domingo, porque eso fue un viernes 18 de julio del 2003. Y ¿cómo no la iba a ayudar? Dice, si a Madre Carmen le faltaba un brazo, ya sabe lo que es faltarle un brazo. Bueno. Doctora, ahora que la vemos sana, que está nuevamente en quirófano operando, ¿qué mensaje cree usted que debería llegarles a los venezolanos el día 16 cuando sea la ceremonia para beatificar a la Madre Carmen? Y sobre todo, ¿qué siente usted de haber sido elegida por Dios para que se obrara en usted un milagro a través de la intercesión de la Madre Carmen? Yo creo que todas las acciones de Dios son perfectas, porque tú eres perfecta ahí sentada. Todos los jóvenes que están aquí en este estudio pues son perfectos y todos somos perfectos desde el instante que 2 células se unen para formar un ser humano. Esa es la perfección de Dios. Esa es una manifestación que yo siempre le decía a mis alumnos y a mis hijos, a mi esposo, eso es una manifestación divina. Nosotros todos somos un milagro. ¿Por qué Papá Dios de repente levanta la mano y dice, yo siempre oía desde pequeño que hasta en el cielo hay jerarquía? Entonces yo creo que Papá Dios miró hacia abajo. Mi labor ha sido bonita con mis pacientes. Yo considero, ¿y cuál es la satisfacción? Cuando uno va recogiendo cosas, información y salud espiritual y física de cientos de pacientes que yo he visto durante 34 años, pues es muy lindo, ¿eh? Es muy lindo. ¿Qué siento? Una paz enorme, una felicidad y una tranquilidad y una comprensión hacia todo lo que pasa en el entorno. Yo quiero transmitir eso. Yo quiero que la gente crea que los milagros existen, porque yo soy un milagro porque estoy viva, pero soy también un milagro patente y fue una curación instantánea, perfecta, y que han pasado muchos años y estoy bien. Nunca más he tenido dificultad en mi brazo. Y quiero que realmente mi país ese día esté todo muy feliz, porque cuando ocurre esto no es por casualidad, es difícil comprobar un milagro. Eso es un estudio, no es que se llevó, mire, este es un milagro, no, eso es todo un proceso que quizás en otra entrevista, pues la que se encargó, la Madre Rosa María, de llevar la hermana que lleva la causa, pues un proceso muy laborioso, muy largo de investigación, se hace un juicio, es muy bello. Y de verdad que todos tenemos que estar hermanados, perdonarnos 70 veces 7, unirnos y tener una fe ciega que vamos a salir de esto. De toda esta crisis de hambre, de miseria, de dolor, de enfermedad. Cuando uno no está feliz, se enferma. Y todos anhelamos la paz. Amén. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por haber venido a compartir su testimonio de sanación con nosotros y sobre todo a evangelizar a través de su historia. Gracias a ti. Así despedimos esta entrevista en Venevisión con Trinette Durán de Branger. Ella es la agraciada con el milagro de la Madre Carmen. Gracias también a ustedes por habernos seguido aquí en Entrevista Venevisión.
Llegamos así al final de la presente emisión matutina de su noticiero Venevisión, pero mi compañero Gregorio Rojas ya se fue nuevamente al set de Primer Contacto porque quedan todavía 30 minutos más de información en compañía de Yoheisa Adrián. Por mi parte, me despido. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Será hasta mañana, Dios mediante.